De Portugal y de España, excelentísimos señores Ministro de Justicia del Gobierno de España, Secretario General Iberoamericano, autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Economía, que hoy se honra en recibir como ponente al señor Ministro de Negocios Extranjeros y Ministro de Estado del Gobierno portugués, al que va a presentar el ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, don José Manuel García Margallo. La tribuna es suya. Buenos días. Muchísimas gracias hoy especialmente por darme la oportunidad de presentar a Pablo Portas. Pablo Portas es amigo personal, como lo fue su amigo Miguel, su hermano Miguel, con el que coincidí en el Parlamento Europeo. Miguel y Pablo estaban en las antípodas políticas. Miguel fue fundador del Bloque de Esquerda, un partido mucho más cercano a Izquierda Unida que al Partido Socialista Obrero Español. Pablo Portas pertenece al CDS-PP, situado, para entendernos en términos relativos, ligeramente a la derecha del Partido Socialdemócrata, en que militaron Cavaco, Barroso y el actual presidente Passos Coelho. Miguel, además de ser amigo personal, es ministro de Exteriores de un gobierno amigo, de un gobierno muy amigo, de un gobierno con el que coincidimos en las reuniones del Partido Popular Europeo, que, como ustedes saben, es la fuerza mayoritaria en las instituciones europeas, tanto en el Consejo como en la Comisión como en el Parlamento. Y Pablo Portas, además, es ministro de Exteriores de un país amigo, muy amigo, con el que hemos compartido mucha más historia de lo que nosotros mismos sabemos. Los destinos de Portugal y España durante mucho tiempo han transcurrido en paralelo. Transcurrieron en paralelo cuando en toda Europa se generalizó la idea de que la democracia representativa y la economía liberal eran insuficientes para frenar la amenaza bolchevique que se había despertado en la Revolución de Octubre de 1917. La respuesta de Portugal y España fue muy parecida. En 1923, Primo de Rivera; en 1926, Carmona; en 1932, Salazar; en 1936, el Movimiento Nacional. Los dos quedamos fuera, en 1945, de la Europa que alumbraron al unísono Stalin y Marshall. He dicho alguna vez que la Comunidad Económica Europea es fruto de esas dos personalidades. La amenaza al bloque soviético incitó a los europeos a unirse y Marshall les obligó a unirse para recibirse los fondos del plan. Los dos quedamos excluidos de esa Europa porque nos empecinamos en continuar en movimientos que habían sido arrumbados por la historia. Portugal se despertó antes que España, un año antes. Grándola es un año anterior, Grándola Vilamorena, a lo que fue Habla Pueblo Habla o Libertad sin Ira. Y los dos entramos juntos en la Unión Europea. Los dos estamos sufriendo, Portugal-España o España-Portugal, los rigores de la crisis con más severidad que otros, porque la crisis que ha castigado a todos ha castigado sobre todo a los países que la afrontaron más endeudados y que eran menos competitivos, circunstancias ambas que concurrieron en los dos países. Estas complicidades personal, gubernamental y nacional han hecho que afrontemos juntos muchas de las respuestas que hoy tenemos que responder. Una época en la que estamos viendo, Pablo, en que son mucho más las interrogantes que las soluciones.
muchos más los problemas que los programas concretos, muchas propuestas abstractas y muy poco de aquello que decía Gramsci del análisis concreto de la realidad concreta. Y hoy vamos a tener que responder juntos, y por eso dialogamos mucho, a una crisis que afecta al mundo, una crisis que afecta a Europa, una crisis que afecta a los dos países y una crisis cuya manifestación última hemos visto hoy en las elecciones italianas. En el mundo se dice que hay cifras emblemáticas. Ciñéndome a los últimos tiempos, yo subrayaría tres: 1929, 1973 y 2007. En 1929, el colapso de Wall Street arranca una crisis que solo se solucionó muchos años más tarde. Pero esa crisis en el terreno de las ideas se saldó con el arrumbamiento del liberalismo clásico, del laissez-faire, laissez-passer, y el alumbramiento de una llamada política keynesiana. Se empiezan a regular los monopolios y los oligopolios, se empiezan a regular los mercados financieros, y el Estado entiende que tiene que intervenir en la política a través de la política monetaria y presupuestaria para compensar las debilidades de la demanda privada. Ese periodo, en términos de las ideas, dura hasta 1973, en que concurren tres circunstancias que todavía están produciendo hoy. Se produce, en primer lugar, un alza del precio del petróleo y de las materias primas. En segundo lugar, el inicio de la competitividad de los entonces llamados asiáticos, que presagian lo que va a ser la globalización. Y en tercer lugar, cambios demográficos en la tasa de fertilidad y en el aumento de la esperanza de vida, que ponen en cuestión los cimientos mismos en que se había basado el estado de bienestar que había triunfado durante los 30 gloriosos años. Ese cambio en el escenario de las ideas se produce también una revolución, este cambio en el escenario económico produce también un cambio en el terreno de las ideas. La moda de la autorregulación, la moda de la privatización, la moda del absentismo del Estado en la dirección de la política económica se plasma en lo que se llamó la revolución neoconservadora de Reagan y Thatcher. Revolución neoconservadora que dice un autor francés que si no conquistó el mundo, al menos logró fascinarlo. Esa etapa termina en 2007. Una crisis inmobiliaria local en algunos estados de la Unión se convierte en una crisis global como consecuencia de la difusión a través del sistema financiero de los productos tóxicos, que termina derivando en una crisis de deuda soberana, que es la que estamos ahora, y que puede alumbrar, si no lo corregimos, en una crisis económica, como determinan todas las cifras que hemos visto. Crisis económica que afectará tanto a los países deudores como a los países acreedores, tanto a los países que han resistido mejor la crisis que aquellos que la hemos sufrido más. Y eso me lleva a decir que en Europa estamos también en una etapa de refundación. Una etapa de refundación que se acumula a esa crisis mundial que en definitiva va a determinar que tengamos que redefinir el orden monetario amenazado por las devaluaciones competitivas, no ya de China, también de Estados Unidos, política de dólar débil, o la política de Japón de debilitar su moneda para favorecer sus exportaciones. Transformación del orden monetario que se sumará a la transformación del orden comercial. Estamos hablando de cerrar las relaciones diplomáticas estableciendo un espacio común con los Estados Unidos, el área más grande del mundo, y abrir negociaciones para hacer lo mismo con Japón, pero somos incapaces de terminar la ronda de Doha. Revolución monetaria, revolución comercial que se unirá también a la revolución en el terreno del medio ambiente. Todos estamos de acuerdo con Río, pero todos estamos de acuerdo con que en la Unión Europea estemos estableciendo trabas que otras áreas del mundo no establecen, perdiendo así competitividad. En Europa tenemos que definir lo que queremos hacer. Juntos redactamos el manifiesto para el futuro de Europa que vimos en Palma. Juntos vamos a actualizar ese manifiesto que también estudiaremos en Palma en verano. Juntos tenemos que definir qué es lo que queremos hacer con la unión bancaria, con la unión fiscal, con la unión económica, con la unión política, fases todas para terminar en esos Estados Unidos de Europa
que más pronto que tarde tendrán que ver la luz si Europa no quiere caer en la irrelevancia, si Europa quiere ser actor principal en un mundo dominando por los grandes bloques. Lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en Italia, en Europa, se ha ejemplificado hoy lo que ha pasado en Italia. Ninguno conocemos los resultados definitivos, pero sí sabemos que ha habido un alza considerable de un movimiento, el movimiento 5 estrellas, que coincidirá con muchos de los que dicen ustedes, que nos vayamos todos los que estamos, pero que probablemente no coincida en ninguna de las propuestas programáticas que hacen. Un movimiento formado por candidatos seleccionados por unas primarias online, con una edad media de 32 años y con un conocimiento escasísimo, por no decir nulo, de lo que la política significa. En segundo lugar, un resultado sorprendente de la coalición del Pueblo de la Libertad, encabezada por el Cavalieri, por el señor Berlusconi. En tercer lugar, un desastre electoral del candidato al que probablemente todos hubiésemos votado. El candidato del Vaticano, el candidato de Confindustria, el candidato de Bruselas, el profesor Monti, con el que mucho tiempo he coincidido en Bruselas. El resultado es mayorías diferentes en las dos cámaras, una mayoría relativa del centro-izquierda cuya capacidad de seguir con los ajustes y reformas que Italia necesita para que Europa sobreviva es discutible, un movimiento que amenaza la estabilidad de todo el sistema y un Senado dominado por una fuerza de centro-derecha que ha hecho de la política contra la austeridad, de la política contra las reformas, de la política propiciada en definitiva por los países centrales de Europa, su bandera de combate. En esas condiciones, decía, España y Portugal deben estar más juntos que nunca. Debemos hablar entre nosotros más que nunca y debemos ser capaces de plasmar en propuestas concretas el análisis concreto de esa realidad concreta a la que antes me refería. Tenemos la ventaja, Pablo, como he dicho, de que somos amigos, pertenecemos a gobiernos similares, somos ciudadanos de países hermanos y los dos somos lo suficientemente inteligentes como para saber que tenemos que entendernos. Muchas gracias. Chócame, no hay problema. Señor presidente de Nueva Economía Forum, señor canciller de España, señor ministro de Justicia de España, señor secretario de Estado de Asuntos Europeos de España, embajador de Portugal en España, embajador de España en Portugal, secretario general de la Iberoamericana, amigas y amigos. Yo voy a empezar por agradecer a José Manuel en portugués y después, haciendo honor a la casa que me invita, intentaré decir algunas ideas en vuestra lengua, que conozco razonablemente bien. Ao meu querido amigo, Ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, eu quero agradecer as palavras amigas e amáveis que dirigiu a Portugal, à minha família e a mim próprio. Uma das grandes vantagens do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha é que ele, normalmente, pensa muito bem o que diz, o que é uma condição para ser canciller. E diz frequentemente o que pensa, o que não é tão frequente no mundo diplomático. E todos, no Conselho de Negócios Estrangeiros, lhe agradecemos
pela frontalidade e pela delicadeza com que sabe colocar os problemas. Somos amigos e essa amizade há de ajudar os dois países em momentos que são difíceis. Muchas gracias, José Manuel. Yo hago aquí una declaración de principio. Yo soy amigo de España, conozco muy bien España y acredito en España. Y eso quiero decirlo empezando, significa o tiene por consecuencia la admiración que yo tengo por el pueblo de España y por las instituciones españolas en momentos que todos sabemos son muy difíciles. Y es exactamente en momentos muy difíciles que uno puede medir la talla de los líderes y la cohesión de los pueblos. Y necesitamos líderes con talla y pueblos con cohesión para afrontar retos como aquellos que conocemos en esos años tan difíciles. España es una vieja conocida de Portugal. Tuvimos nuestros cabreos hace muchos siglos. Pero hay una cosa que los dos sabemos. Somos buenos amigos. Y la condición de estabilidad en la península ibérica es la existencia de dos estados soberanos que se conocen muy bien hace muchos siglos. Esto es una condición de estabilidad esencial. Y estabilidad es muy importante también para superar los momentos más difíciles. España es el mejor cliente de Portugal y los españoles están entre los mejores inversores en Portugal. Hay también, como esta sala demuestra, muchas empresas y empresarios portugueses, profesionales portugueses, que por su mérito, por su trabajo y por su esfuerzo son vencedores en España. Y dicen los economistas que Portugal, además de sus problemas específicos, evidentemente sufre el efecto de las condiciones económicas en España porque tenemos un grado de integración económica muy amplio. Y esa es una razón más para que quede claro que Portugal es uno de los primeros interesados en la superación europea de los problemas y Portugal será uno de los beneficiados en su estímulo de crecimiento por la superación de las dificultades que tiene España. Como nosotros, superando las nuestras, estaremos contribuyendo para un ambiente de crecimiento económico en la península. Dicho esto, yo quería dejaros una pequeña presentación sobre la situación de Portugal, unas meditaciones sobre lo que Europa puede ser y hacer, y también lo que Portugal y España pueden hacer más allá de la Europa, juntos y en partenariado estratégico. Bueno, de Portugal. Ustedes saben que en 2011 el primer ministro de Portugal y yo mismo, jefes de dos partidos diferentes, estábamos en la oposición y por patriotismo apoyamos al pedido de asistencia externa que se volvía inevitable, por patriotismo para defensa de nuestra economía. Hemos llegado al gobierno por la voluntad popular y hemos definido una actitud por parte de Portugal. El caso portugués no era comparable a ningún otro de los programas de ajustamiento decididos. Había que definir con nitidez el caso de Portugal y una actitud de los portugueses y de nuestras instituciones. Ser un país cumplidor.
honrar nuestros compromisos, apostar por la credibilidad y ganar lo más rápido, lo más célere posible, nuestra autonomía financiera. Esta fue la actitud básica de los portugueses. Aprender con las lecciones del pasado, comprender las razones de esa crisis, agir en consecuencia, tener mucha dignidad en ese esfuerzo y ser un país conocido por ser un país que sabe honrar su palabra. Estamos 2 años volvidos en la recta final de nuestro programa de ajuste, con la misión externa. Le llaman allá troika, pero yo no digo nunca esa palabra porque en portugués tendría que procurar mucho para encontrarla. Yo le llamo triunvirato, como saben. Pero aprender con las lecciones del pasado. Yo creo que quedará claro para siempre, o en el horizonte de nuestras generaciones, que deudas de hoy son impuestos mañana. Y que no es aceptable sacrificar las próximas generaciones para ganar las próximas elecciones. Y que hay que aprender a gobernar de otro modo, no prometiendo, haciendo opciones y diciendo al pueblo el coste y el beneficio de cada opción. Partimos de un déficit que era superior a 10%. Llegamos el año pasado a un déficit de 5%. Pueden ustedes imaginar el sacrificio, el dolor, la renuncia que un programa con esta dimensión ha significado en la sociedad portuguesa. Y la primera cosa que un gobernante de nuestros tiempos difíciles, tiene que saber demostrar es una enorme sensibilidad y humildad de respeto por los que están pasando mal, que son muchos. Hemos tenido 6 evaluaciones positivas de la misión externa. Les gustaría recordar que Portugal hizo su primera emisión de deuda en los mercados hace unas semanas y que tuvimos una procura, una demanda 6 veces superior a la oferta y que las tasas de interés se quedaran por bajo de los 5%. Yo me acuerdo hace 2 años que estaban casi en el 20%. Portugal ha elegido el principio de 2013 para, junto con Irlanda, siendo claro que hemos cumplido esencialmente con nuestro programa, pedir a nuestros socios europeos condiciones más favorables desde el punto de vista de las maturidades de los préstamos. Porque esa decisión, estamos pidiendo ayuda a nuestros socios europeos, va a mejorar la credibilidad de Portugal, va a mejorar la confianza de las instituciones y de los mercados en nuestra solvencia, va a contribuir para la separación entre el riesgo del Estado y el riesgo bancario y va a libertar recursos para la economía, que es finalmente lo principal. La economía no se hace con el verbo cerrar, se hace con el verbo comprar y vender. Y esa tiene que ser la prioridad. El año de 2012 fue un año de recesión fuerte, pero no fue un año perdido, porque hemos hecho las reformas estructurales que pueden anticipar nuestra recuperación de la confianza y un ambiente de crecimiento en nuestros países. Hemos cambiado la legislación
de trabajo, que es más flexible, más amiga de la inversión, es más fácil contratar y no es tan difícil cuando tiene que ser rescindir el contrato. Hemos cambiado la legislación de competencia porque queremos mercados abiertos, no queremos mercados sistemáticamente protegidos para los mismos que ya están en los mercados. Hemos cambiado muchas cosas en la justicia económica para animar la economía y reducido en un combate que yo creo que es diario, administrativo, noviadamente, los niveles de burocracia o de delación que perjudican la inversión. En 2013 haremos una espectacular reducción del impuesto de sociedades para aquellas inversiones en Portugal en 2013, creando riqueza y creando empleos. Deducciones que pueden llegar hasta más del 60% del total. Estamos haciendo un sistema de competitividad fiscal para que quería llamar vuestra atención, muy relevante para no residentes habituales, seniors y activos. Hemos linkado la política de visas con la política de inversiones para ciudadanos no europeos. Y por estas razones y otras, yo diría que una mirada atenta concluirá que este es el momento de mirar a Portugal para invertir. Además, buenos indicadores son el crecimiento de las exportaciones portuguesas en 2012, en un año de recesión, -3. Yo no digo crecimiento negativo, porque no conozco ese concepto. Me gusta que las cosas sean lo que son. Bueno, recesión -3, exportaciones de Portugal +6. El proceso de privatizaciones, de acuerdo con la máxima transparencia, está haciendo un éxito en nuestro país. Y todo esto lo hemos hecho preservando un valor que para un democristiano es muy importante, pero yo no creo que eso sea una condición ideológica, es una condición de sensatez. Hemos hecho estas reformas con un acuerdo social. Yo creo que la preservación del consenso social, del acuerdo entre empleadores y empleados para reformas aceptables, es una condición de buen gobierno en estas condiciones. Nosotros hemos logrado un acuerdo social y tenemos que hacer lo suficiente y lo necesario para preservarlo. Una palabra sobre Europa. Nosotros, José Manuel, hablamos muchas veces de responsabilidad, porque todos comprendemos que no era posible tener una sola moneda y tanta política diferente, pero también de solidaridad. Y son las dos caras de la misma moneda. Hay que ofrecer responsabilidad y hay que saber ser solidarios con una visión amplia de Europa, de medio y de largo plazo. Es por eso que los programas y las metas establecidas deben siempre ajustarse a la realidad. El realismo es el principio esencial del buen gobierno. Si hay una deterioración de las condiciones económicas en Europa, hay que medir en cada programa la velocidad con que hacemos lo que tenemos que hacer y ser muy cautos con las políticas que elegimos, porque no debemos acentuar lo recesivo y debemos preservar el consenso social. En esto creo que estamos también de acuerdo. Tenemos que mirar para lo que pasó en Europa en estos años y comprender la ciudadanía. ¿La gente se volvió menos europea? No, la gente quiere una Europa con mejor respuesta a la crisis. Nosotros tenemos
esa idea de una Europa tan responsable como solidaria, pero que también a que podemos añadir una Europa más preventiva que reactiva, que llegue antes de las crisis y no solo después. Una Europa cohesa, yo quiero decirlo aquí una vez más. No podemos facilitar esos discursos simplistas de que hay una Europa del norte llena de virtudes y hay una Europa al sur llena de defectos. Eso es no tener un concepto de historia y no saber ver el futuro. Europa va del sur al norte. ¿Es una o no es? Y somos culturalmente, históricamente, tan imprescindibles unos como otros. Y cuidado, una crisis financiera es muy grave y puede demorar 5 o 10 años a arreglar. Pero el prejuicio cultural y civilizacional en Europa, cuando se habla de unos con defectos y otros con virtudes, es una cosa mucho más grave y que puede crear resentimientos que llevan décadas a evitar y a curar después. Una Europa cohesa, con ambición. Una Europa más política que tecnocrática. Una Europa que nos devuelva el sentimiento y la esperanza de sermos europeos. Por ejemplo, sabiendo reformar, pero no destruir, el modelo de economía social de mercado que se inventó entre humanistas laicos y humanistas cristianos en este continente. Por ejemplo, siendo un actor internacional más ambicioso y audacioso. Yo me pregunto muchas veces a José Manuel, ¿tendremos todos que tener una iniciativa de paz en el Medio Oriente? Es inevitable. Todos sabemos que Palestina e Israel tendrán que vivir lado a lado en seguridad y en paz. Un día llegará una iniciativa de paz desde América. ¿Y por qué no pensar en que esa iniciativa de paz sea americana y europea? Somos pagantes porque no somos players en la cuestión de Medio Oriente, para la paz y para el futuro. Y, si me permiten, también, como dijo José Manuel, nosotros en los últimos 5 años, piensen ustedes en la reacción de los europeos con los americanos y los americanos con los europeos. Pasamos años culpándonos mutuamente. Los europeos porque creen, no sin razón, que la crisis empezó en Estados Unidos. Y los americanos porque creen, no sin razón, que hay una prolongación de la crisis en Europa que es excesiva. Pero no podríamos tener una actitud más pragmática, revalorizar eso que españoles y portugueses conocen tan bien, que es el valor occidental. Podríamos trabajar, por ejemplo, por un acuerdo de comercio entre americanos y europeos. Ustedes son empresarios, muchos, saben lo que daría desde el punto de vista del crecimiento económico para una banda y otra un acuerdo de comercio. Y por fin, algo que Portugal y España pueden hacer juntos y en partenariado para fuera de Europa. Yo digo muchas veces que portugueses y españoles serán en Europa no solo lo que hagan en Europa, pero lo que aporten a Europa y como europeos desde fuera de Europa. Eso es la singularidad que tenemos unos y otros. Y yo llamaría la atención a la posición estratégica que Portugal tiene en la relación con África y con América Latina, como conozco la influencia que tiene España en Latinoamérica y la influencia que está llegando a tener en Estados Unidos, a través de uno de los factores que está bajo nuestros ojos y no lo valorizamos lo suficiente, la lengua. Las 2 lenguas iberoamericanas.
la globalización no es solo una competición de economías, es también una competición de lenguas. El portugués y el castellano, el portugués y el español son lenguas triunfantes en la globalización. Van a crecer más y más por razones multicontinentales y demográficas. Compárenlas con otras lenguas que aprendimos todos como definitivas y no lo son. Eso tiene un valor añadido en la política internacional y en la economía global fantástico. Deberíamos hacer una fuerte apuesta por el portugués y por el español en términos internacionales. Y deberíamos, yo me acuerdo de una conversa con mi amigo Enrique Iglesias que me decía hace 2 años, ¿sabes? Hace 20 años América Latina era una parte del problema y ahora es una parte de la solución. No digo toda, pero globalmente. América Latina, que pasó por lo que pasó, hoy es parte de la solución. No hay más que ver las tasas de crecimiento económico. Y Europa, que estaba tan convencida de ser la solución y de sus certitudes, hoy tiene sus problemas. Portugal y España son los países que mejor comprenden Latinoamérica, Iberoamérica. Yo cuando estoy en la América que habla español y veo los retratos de Martí y Bolívar, digo siempre, pero falta Don Pedro. Es que no es comprensible América Latina sin el nacimiento de Brasil, que es una potencia regional y emergente, extraordinaria en nuestro mundo, en el siglo XXI. Tanto que podemos hacer para incrementar lo que podemos ofrecer, yo diría básicamente en 2 sectores, para empezar. A las pymes de Iberoamérica y de Península Ibérica. ¿Qué mercados extraordinarios tenemos? Y a los jóvenes. Tenemos en Europa un programa extraordinario que hay que acautelar, que se llama Erasmus. Probablemente la fase más positiva, cercana, para los jóvenes que circulan en Europa y que miden prácticamente, concretamente, lo que es la libertad de circulación. ¿Y por qué no hacemos programas de circulación académica, universitaria, técnica, entre jóvenes de Latinoamérica y jóvenes portugueses y españoles? Yo no sé si llamaría Colombo o Cabral, pero qué extraordinaria capacidad que tendremos con nuestras universidades, con nuestros mercados, con las universidades de América Latina, con los mercados de América Latina, para ser mucho más. Porque nosotros somos europeos, pero somos mucho más que europeos. Y entonces yo creo que hay razones para tener mucha esperanza basada en el realismo e en la valentía. São tempos difíceis, mas quem conheça a história de Espanha e a história de Portugal sabe que nunca os espanhóis e nunca os portugueses, mesmo quando tinham problemas entre si, foram derrotados. Muito obrigado. Muchas gracias, señores ministros. El señor ministro de Justicia ha tenido que abandonar la sala para incorporarse a su despacho. Empezamos por las preguntas. Carmen Lafarga dice: el primer ministro de Portugal, señor Passos Coelho, ha anunciado recientemente que usted será el encargado de preparar la agenda para el debate sobre la reforma del Estado portugués. ¿Puede adelantarnos algo sobre el alcance de esa reforma, sus puntos principales y su calendario?
Bueno, tener una despesa pública más eficiente con una mano y preservar el sentido de justicia con la otra mano, ese es un deber que tenemos todos, porque si tenemos demasiada despesa, tenemos demasiados impuestos, y si queremos menos impuestos, tenemos que contener la despesa. Yo esas líneas esenciales, una de esas semanas voy a presentarlas al Parlamento portugués, y entonces os pediría la caridad de respetar ese principio institucional que tengo que hacerlo primero en nuestro Parlamento. Carlos Cuberos dice, son conocidos los socios internacionales poderosos de Portugal que van desde China a África del Sur, donde residen 400.000 portugueses. ¿Cuáles son los ejes de la política exterior de Portugal? Ángel Hernández dice, su colega español, don José Manuel García Margallo, que nos acompaña, mantiene una especie de cruzada, entre comillas, con sus compañeros de gobierno para conseguir unificar y centralizar en su cartera la acción exterior de los diferentes ministerios y organismos. ¿Usted pretende algo parecido? ¿Cree que a usted le resultará más fácil en Portugal que al señor Margallo aquí en España? Eso es una vieja, muy vieja cuestión. Bueno, yo tengo como prioridad, además de todo lo que es diplomacia clásica, la diplomacia económica. Lo dijo desde el primer día. Y tiro consecuencias. Nosotros en Portugal hemos unificado bajo la autoridad del Ministerio de Exteriores la red diplomática, comercial y turística que tenemos en el exterior. Por la sencilla razón que no me parece virtuoso e eficiente que un país que además tiene dificultades tenga los comerciales para una banda, los turísticos para otra y los diplomáticos al medio. No, bajo todos la misma autoridad, bajo el mismo programa, cada uno haciendo su tarea, que no es sustituible. Cada embajada portuguesa tiene hoy un business plan aprobado. Ya vamos en el segundo año, mejorando objetivos. Las embajadas portuguesas están obligadas a ceder sus instalaciones para promoción de marcas, productos y empresas portuguesas en el exterior. Yo hago coincidir mis visitas políticas, sobre todo en mercados no europeos, con misiones empresariales. Yo sé que estoy defendiendo el interés de Portugal cuando estoy defendiendo, junto de autoridades de otros países, los intereses o intentando resolver los problemas de las empresas portuguesas, de las marcas portuguesas y de los productos portugueses. Hemos crecido en las exportaciones, sobre todo porque en momentos de crisis en Europa hemos crecido para mercados no europeos. El crecimiento de las exportaciones portuguesas para mercados no europeos ha sido del 20% el año pasado, porque la gente de las empresas es ágil y hábil. Van a vender donde hay dinero para comprar. Pero eso no es devaluar los mercados tradicionales. Tenemos que hacer más juntos para que la recuperación económica en Europa llegue más temprano. Y hemos linkado las autorizaciones de residencia en Portugal con la inversión. Y tenemos muchos pedidos. ¿Quién haga transferencias para el sistema financiero portugués? ¿Quién compre propiedades en Portugal? ¿Y quién críe puestos de trabajo en Portugal? Estos con valores razonables tienen derechos de residencia muy competitivos en nuestro país. Estos son algunos ejemplos de lo que estamos haciendo en materia de diplomacia económica, a que yo añadiría el trabajo muy próximo, cercano con las cámaras de comercio. Y hacía una saudación especial a la Cámara de Comercio, a las dos cámaras de comercio que aquí están en la mesa. Entonces, yo creo que es un approach pragmático, directo, que es diplomacia económica, en términos sencillos.
que una empresa portuguesa en igualdad de circunstancias no sea perjudicada por ausencia de acceso al decisor político. Y esto es determinante en muchos de los mercados que interesan a España y a Portugal. Y hasta en algunos mercados europeos. Señor ministro García Margallo, ¿quiere usted decir algo por la referencia que se hizo a que usted tenía, bueno, ciertas dificultades? ¿Puede decir una cosa? Sí, es que para mí no fue fácil. Solamente quiero añadir que para mí tampoco. Seguimos. La cooperación empresarial hispano-portuguesa es... Te puedo decir un ejemplo más. Pero para mí es esencial que el lenguaje comercial, empresarial, sea un lenguaje natural, accesible para los diplomatas. Y entonces, por ejemplo, ahora estamos abriendo el concurso para nuevos diplomatas. Los que ganen, y os garanto que el esfuerzo tendrá que ser enorme, porque yo no me creo en facilitismo, en nada. Para ser diplomático de Portugal hay que ser muy bueno, y las pruebas son dificílimas, pero los que ganen van a estagiar en empresas portuguesas y multinacionales, porque yo quiero que el lenguaje comercial sea natural para los diplomáticos, y el revés, y al contrario también. La cooperación empresarial hispano-portuguesa es muy positiva. Cada vez hay un mayor número de empresas portuguesas en España, pero podría dar la impresión de que estas empresas portuguesas ponen especial cuidado en no llamar la atención como portuguesas, mientras que la huella empresarial española en Portugal es más notoria, lo que algunas veces puede producir ciertas reservas o resistencias. A Media Méndez le pregunta si se está haciendo todo lo que se debería para acabar con esta situación. ¿Por qué cree que los portugueses tienen recelos hacia lo español, a pesar de que el 50% de los portugueses, según una reciente encuesta, creen o verían bien la unión con España, o al menos una alianza panibérica fuerte, panibérica? ¿Existe tanta sintonía de posiciones e intereses como sería de desear? ¿Podríamos hacer más para sumar nuestras capacidades y nuestras iniciativas, por ejemplo, ante la Unión Europea? Y en relación con este tema, Luis Sánchez Bardón dice: ¿sería concebible una voz ibérica en instancias superiores, Unión Europea, Fondo Monetario Internacional, en asuntos que afectan a la península en su conjunto? Yo voy a ser muy diplomático en la respuesta, ¿eh? Y yo creo que haber dicho allá en la tribuna que la condición de estabilidad en la península ibérica la conocemos hace muchos siglos. La existencia de dos estados soberanos, que se conoce muy bien. También que conocemos perfectamente nuestros defectos y nuestras virtudes. Y que saben cooperar, porque estamos juntos en Europa, estamos juntos en Iberoamérica y podremos estar juntos en muchos otros espacios. Y además tenemos vecinidad, proximidad cultural. Hablamos lenguas que son lenguas que no solo van a sobrevivir, van a ganar. No se llega a la presidencia de Estados Unidos hoy por hoy sin el voto latino. Fíjense ustedes, el valor político que eso tiene. Y, bueno, yo no creo que exista este recelos, le digo. Me parece que el ejemplo de Mourinho, por ejemplo, no me parece un ejemplo muy receloso, diría yo, ¿no? No le critican por ser receloso o tímido, ¿no? Diría yo. No creo. Yo creo que esa es una imagen muy desajustada, muy antigua, muy retrógrada, no creo. ¿No? Yo creo que dos naciones tan antiguas basan su relación en la confianza y no en el miedo. El miedo... Portugal es la nación, es el Estado-nación más antiguo con fronteras estables. Y nos conocemos
tan bien unos a los otros que yo quería, y además yo tengo una actitud muy pragmática. Yo aquí, os digo, por ejemplo, mi despacho en la Cancillería, yo estoy completamente a la disposición de los empresarios portugueses que quieren invertir en España y de los empresarios españoles que quieren invertir en Portugal, sobre todo ahora. Y quiero tratarles bien y darles la bienvenida y facilitarles las cosas y resolver los problemas. Es para eso que para eso me contrataran. Nosotros o dificultamos o facilitamos, y mi elección radical es facilitar. Si tenemos crecimiento económico, tantos y tantos problemas que nos parecen insolvables van a atenuarse. Y eso se hace con las empresas. No son los gobiernos que hacen crecimiento. Los gobiernos facilitan o dificultan, pero son las empresas y los empresarios que hacen el crecimiento. Usted preside el Partido Centro Democrático y Social, CDS, un socio esencial del partido gobernante con ustedes, PSD, aunque este último podría gobernar sin ustedes, si bien sin mayoría absoluta. La coalición ha pasado por momentos en los que se especuló con la ruptura, incluso usted mismo dio a entender que podría ocurrir. Claudio Merodio le pregunta si están despejados ahora esos nubarrones, si goza de buena salud la coalición y cuáles han sido las principales causas de desencuentro. ¿Está usted plenamente satisfecho con la política económica, por ejemplo? Tiene usted yo quiero decirle un principio que es un principio ordenador de mi vida política. Yo defiendo todo lo portugués, del gobierno a la oposición cuando no estoy en Portugal. Y no hago nunca un comentario sobre política interior que insinúe alguna contradicción. Yo tengo que defender la imagen de Portugal, la percepción de Portugal en el exterior, y eso implica ser muy sólido en este principio. Solo hablamos de Portugal. Entonces, no creo que haya problemas por esa parte, pero tendrás esta respuesta que es muy institucional y es muy formal desde el primer día hasta el último día de mandato. Y muy hábil. Ignacio Sánchez Amor, diputado español, dice: la participación de las comunidades autónomas españolas en las cumbres bilaterales enriqueció mucho la agenda común. ¿Por qué ha pedido Portugal la exclusión de las comunidades autónomas de las cumbres bilaterales? Yo no creo. Nosotros trabajamos entre poderes regionales, locales, muy próximamente, con mucha vecinidad, porque hay procesos muy interesantes de cooperación transfronteriza entre Portugal y España en el ámbito europeo, en que tenemos que ser eficientes para aprovechar los fondos. Pero la relación entre Estados es una relación entre Estados, entre gobiernos. Y entonces no tengo constancia de esa exclusión o de ese pedido de exclusión, tengo constancia de que naturalmente las relaciones entre Estados se pasan entre gobiernos. Y después la cooperación concreta se hace muchas veces al nivel regional o local. Yo le digo un pequeño detalle que le explica esto mejor que nadie. Yo he vivido mucha de mi infancia viendo Portugal a 15 kilómetros desde una finca en España. Y lo tenía tan cerquita, en Pascuas o en Navidades. Y entonces es natural, en Galicia, en Beira, en Alentejo, la cooperación, la vecinidad transfronteriza, pero Estado es Estado, gobierno es gobierno, y son los gobiernos los responsables por las elecciones en los Estados. Javier Carro le pregunta, señor ministro, en Portugal se vuelve a cantar el himno, entre comillas, Grandola Vila Morena. ¿Cree que la grave crisis económica provocará situaciones extremas en Portugal? Bueno, nunca se dejó de cantar, porque fue una canción muy importante en las transformaciones en Portugal. Yo diría esto: ustedes conocen los portugueses son gente moderada, son gente que es capaz de enfrentar retos muy difíciles con la cabeza muy erguida y mucha dignidad como pueblo. Al gobierno compete hacer
propuestas razonables, económicamente aceptables y socialmente aceptables, yo creo que el mainstream de la sociedad portuguesa quiere superar esta etapa, quiere recuperar nuestra independencia financiera. Aprendimos con lecciones del pasado, no vamos al lado ninguno con exceso de deuda y exceso de déficit. Y entonces yo creo en la cohesión social básica en Portugal. Llamo la atención que las reformas más importantes se han hecho con un acuerdo social. Y que es un deber del gobierno procurar ese acuerdo. Carlos López Combarros le pregunta si comparte usted con el primer ministro Passos Coelho el pronóstico optimista de que este año se registrará un punto de inflexión en la recesión económica que afecta a Portugal. Sinceramente, ¿no cree usted que la intervención, las exigencias del triunvirato han ido demasiado lejos? ¿Piensa ahora que Portugal debería haber retrasado o incluso negado la intervención como ha hecho España, o no son situaciones comparables? Cada caso es un caso. La primero, ustedes conocen la unidad política, principio de unidad política que yo sigo en toda mi representación externa, y las opiniones del primer ministro son opiniones del gobierno, naturalmente. Pero le voy a decir algo más sobre la cuestión de los programas de ajuste. Yo me he referido en la intervención. Los programas de ajuste deben tener siempre en atención la realidad y su evolución. Y si hay una deterioración de las condiciones económicas en Europa, no solo en Portugal y en España, en Europa, evidentemente, eso hay que llevar en cuenta cuando hacemos políticas económicas. Si hay una deterioración, probablemente no se puede hacer en la misma velocidad. Y hay que cuidar de las políticas que elegimos para preservar el consenso social y no acentuar el carácter recesivo de estos tiempos. Pero esto es sabiduría, diría yo, básica. Y la verdad, hay que añadir otra cosa. Portugal ya ha obtenido de sus socios europeos un diferimiento cuanto al déficit que otros países están pidiendo también, con programa o sin programa. Hay un momento muy importante para Portugal. La decisión que las instituciones europeas tomarán al pedido que Portugal hizo junto con Irlanda para diluir en el tiempo las maturidades de nuestros préstamos. Había una excesiva concentración de reembolsos el próximo año y el año siguiente. Y si queremos ayudar a los que cumplen, dar un premio a los que se esfuerzan, que es lo que yo defiendo, entonces, evidentemente, nosotros pedimos a nuestros socios europeos para apoyar, junto con Irlanda, este pedido de extensión de maturidades, porque eso va a ayudar la percepción que existe sobre la solvencia de nuestro caso. Eso va a ayudar el Estado y los bancos y las empresas a financiarse autónomamente. Y eso liberta recursos para la economía. Y como dije allá, la economía no se hace con el verbo cerrar, se hace con el verbo comprar y vender. Bueno, y entonces yo creo que, yo lo dijo en el Parlamento portugués, nuestra margen de maniobra es nuestra credibilidad. Es porque somos creíbles, es porque hemos cumplido con los esenciales que tenemos margen de maniobra para pedir a los amigos europeos que, atendiendo a la deterioración de las condiciones económicas, nominalmente en Europa, que nos den ese señal de confianza y ese premio por estar realizando un esfuerzo que es muy significativo, porque Europa precisa que los programas de ajuste funcionan. No es solo Portugal y Irlanda que necesitan
que los programas funcionen. Es Europa que necesita que esos programas sean exitosos. Nosotros lo necesitamos, Europa también. Adriano Silva Martins, redactor jefe de IPA Press, le pregunta qué papel desea jugar o ocupa Portugal en el mundo cuando sus excolonias, Brasil y Angola, por ejemplo, empiezan a despuntar como economías emergentes. Nosotros, portugueses y españoles, sabemos bien lo que es navegar. Hemos hecho mucho por la idea de globalización en el mundo y hemos enfrentado los riesgos máximos cuando el conocimiento era muy inferior. Fíjense en ustedes lo que portugueses y españoles han hecho en el mundo. Es extraordinario. ¿Tenemos alguna razón para dudar de nosotros? Y eso la primera cosa que yo tengo siempre conciencia en la relación de los portugueses con los países que hablan portugués y que fueran en su tiempo parte de nuestra historia en el mundo desde el punto de vista de la institucionalidad, nuestra relación con países como Angola y como Brasil y otros se basa en el respeto por la soberanía. Yo no doy lecciones, yo quiero amistad. Tengo una visión muy pragmática, resolver problemas. Y en todas las relaciones que son intensas, hay problemas para resolver. Y yo creo que cuanto más relaciones económicas tuvimos los portugueses con mercados emergentes como aquellos que citó, mejor. Eso nos refuerza el lazo político y el lazo cultural que es una herencia partillada, pero con respeto por la soberanía. Estamos hablando de la relación entre Estados soberanos. Seguimos con las preguntas. Francisco Martínez Cuervo dice, ¿apoyará Portugal la candidatura de España a incorporarse al Consejo de Seguridad? Sí. Y hablando de la ONU... Y esperamos el voto de España para el Consejo de Derechos Humanos y para el Consejo de Patrimonio de UNESCO. Tenemos mucho cambio de votos en esa materia. Y eficiente. Le ha dicho el señor ministro que eso está hecho. Lo ha oído, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia muy peculiar en esa materia. Hemos sido elegidos, hemos tenido un mandato de 2 años en el Consejo de Seguridad y hay que hacer mucha campaña. Es la única cosa que yo puedo decir. Hay que hacer mucha campaña hasta el último día. Seguramente nuestro ministro la está haciendo. Magnífica. Hablando... Eso lo sé. Porque... Hablando de la ONU, ¿qué le parece a usted que el señor Durão Barroso pudiera optar al puesto de secretario general de Naciones Unidas? ¿O prefiere usted que siga siendo el presidente de la Comisión Europea? Oye, diga una cosa, con una Europa con tantos parados, ¿cree usted que eso es el problema prioritario en este momento? Bueno, es uno. Con una Europa que tiene que pasar de la recesión al crecimiento, ¿será eso un problema inmediato? Durão Barroso es un hombre brillantísimo, con una carrera política interna e internacional que habla por sí. Pero nuestras prioridades en este momento son ultrapasar esa recesión y esa estagnación en Europa, crear empleo, participar en el desarrollo global y vamos a ver lo que toca a Europa en las grandes instituciones internacionales. Y en el momento cierto hablaremos. Pero por ahora, economía, economía, economía. Y yo. Usted es un maestro, hablaba de Mourinho, usted se sale siempre por la banda. Sí. Es que, ¿sabe? En Portugal me critican porque no doy muchas entrevistas. Yo hablo poco y me esfuerzo por pensar un poquito más. Pero aquí me están haciendo más preguntas que en el último año. Es que hay que aprovechar. Javier Carro le pregunta, y fíjese lo que le pregunta, ¿cómo se valora desde Portugal los intentos de secesión de Cataluña? Y si eso va adelante, si debería salir Cataluña de la Unión Europea.
Otra vez muy diplomático en mi respuesta. Me lo temía. Yo jamás haría una declaración que significase una interferencia en asuntos internos de España. Porque tampoco la aceptaría de un colega sobre asuntos internos de Portugal. Dicho esto, reafirmo lo que dijo en aquella tribuna, y que es pensamiento diplomático muy profundizado en mi país. Nos conocemos hace siglos. La condición de estabilidad en la península ibérica es la existencia de dos estados soberanos, que son Portugal y España, que se conocen mutuamente muy bien. Javier Carro también le pregunta cuál es su primera valoración de las elecciones italianas y qué incidencia puede tener en naciones similares como España y Portugal. Por de pronto, hoy ha subido la prima de riesgo. A este tema se refirió antes el ministro español. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo voy a ser aquí también. Le voy a decir una cosa probablemente más optimista que lo que la apariencia inmediata diría. Italia tiene una larga tradición de sofisticación política. Y lo que aún nos parece imposible, o situaciones imposibles, los italianos siempre han tenido la creatividad y el talento de transformar en situaciones posibles y viables. Aguardemos. Pues sí que es usted diplomático, a pesar de tener otros oficios. En nombre de Nueva Economía, quiero agradecerles, señores ministros, su intervención en esta tribuna, que tiene una marcada vocación hacia Portugal. El pasado mes de octubre tuvimos la oportunidad, lo hizo el rey en nuestro nombre, de entregar el Premio Nueva Economía Fórum al Desarrollo Económico y la Cohesión Social al presidente de la República Portuguesa. Hagamos votos porque nuestros dos países caminen juntos en pro de un futuro y de un destino comunes. Muchas gracias. Fue muy agradable estar aquí convosco. A pesar de las preguntas. A pesar de las preguntas o de la escasa claridad de las respuestas. Exacto. Muy bien.